O en esta temática pues viene el tema de lo que es máxima transferencia de potencia, porque precisamente es uno de los principales objetivos de obtener el circuito equivalente Thevenin. Entonces, una vez tenemos nosotros el equivalente Thevenin, como lo tenemos acá, lo hice todo paso a paso para que, pues, que nos quede claro. Ya tenemos este circuito equivalente Thevenin, estaba abierto el circuito, como nos mostraba en el enunciado. Y bueno, pues uno dirá, ¿para qué nos muestran este tipo de enunciado? Nos quedó el voltaje Thevenin en serie con la resistencia Thevenin con los respectivos valores. Voltaje Thevenin 60 séptimos, aproximadamente 8,57 voltios, y la resistencia en serie, que es resistencia Thevenin 53 séptimos, que es aproximadamente 7,57 ohmios. Acuérdense que nosotros también podemos obtener el equivalente Norton. El equivalente Norton es una transformación de fuentes, tema que ya se vio, que es transformar esta fuente de voltaje que está en serie con la resistencia en una fuente de corriente en paralelo con la resistencia. Pero ¿qué nos dice la máxima transferencia de potencia? La máxima transferencia de potencia nos indica que una vez conocemos el equivalente Thevenin, que es un equivalente en circuito abierto, y le vamos a conectar una carga que la llamamos RL de load carga en inglés, nos indica que para que haya la máxima transferencia de potencia, esta carga tiene que reunir unos requisitos, y entre esas es que este valor de la resistencia de carga tenga el mismo valor de la resistencia Thevenin. Por lo tanto, para que haya máxima transferencia de potencia, la resistencia de la carga o del load debe ser igual a la resistencia Thevenin. Ahorita ustedes también pueden probar y hallan la potencia para diferentes valores de resistencias. Me explico. Ya sabemos que la resistencia Thevenin nos dio 7,57 ohms. Entonces coloquémosles resistencias mayores. Si ustedes no están seguros, no confían, tienen desconfianza, coloquen una resistencia de 10 ohmios, 15 ohmios, 20 ohmios, y verifiquen si esa potencia, cuando ustedes la hallan con esa resistencia, es mayor o menor con RL. Y también coloquémosle valores de resistencia menores, 5 ohmios, 2 ohmios, 3 ohmios, y verifiquemos. Comprobemos esa teoría. Siempre es bueno comprobar, y pues con números de pronto es mucho más sencillo. Pasamos acá. Aquí yo le estoy colocando la fórmula. La fórmula de potencia, ustedes saben que la fórmula de potencia es V por I. Entonces sería el voltaje en la resistencia de carga por la corriente que pasa en la resistencia de carga. Y eso es lo mismo, acuérdense, en la fórmula de potencia, lo mismo que tener voltaje en la resistencia de carga al cuadrado sobre RL, o es lo mismo a tener, si usted conoce la corriente que pasa por esa resistencia de carga, elevarla al cuadrado por RL. ¿Listo? Esas fórmulas cualesquiera nos da lo mismo. Entonces, si empezamos aquí uno a hacer divisor de voltaje, ¿para qué? Para hallar este voltaje, el voltaje que cae en la resistencia de carga. Lo vamos a obtener en función de VThevenin. Fíjense en que es igual. Voltaje en la resistencia de carga sería el voltaje que se va a dividir, en este caso es el voltaje Thevenin, multiplicado por la resistencia que nos interesa, que sería RL sobre la suma de las dos. Al reemplazar, como sabemos que la resistencia de carga es igual a la resistencia Thevenin, entonces reemplazamos, me queda RL sobre 2 veces RL, se cancela RL con RL y me va a quedar que es el voltaje Thevenin sobre 2. Ya sabemos que como el circuito está en serie, pues que ese voltaje que va a caer en la resistencia de carga va a ser la mitad. ¿Listo? Mire, eso es lo que nos está indicando, que el voltaje que va a caer aquí en RL, como ambas son la misma y como el circuito está en serie, pues el voltaje va a ser la mitad. Eso es lo que nos indica. Entonces por eso nos queda V Thevenin dividido en 2. Si reemplazamos aquí en la fórmula donde está el voltaje en la resistencia, que hablábamos que era voltaje al cuadrado, entonces me queda V Thevenin sobre 2 al cuadrado multiplicado por 1 sobre RL. Al elevar al cuadrado me va a quedar V Thevenin al cuadrado sobre 4 veces RL. Reemplazamos cada uno de los valores, el voltaje Thevenin, el valor de la resistencia, y nos da una potencia máxima de 2,43 vatios. ¿Listo? Entonces vamos a borrar esa porque aquí no quería yo rayar. Ok, ahora si hacemos divisor, bueno, no le hacemos divisor de corriente, sino que hallamos la corriente que está en serie. Entonces, al hallar la corriente que está en serie sería el voltaje dividido en 2 veces RL. ¿Por qué 2 veces RL? Perdón. ¿Por qué 2 veces RL? Porque nosotros tenemos que las resistencias son las mismas. Entonces RL es igual a R Thevenin. La estamos reemplazando, y al reemplazar en I al cuadrado por RL, perdón, por resistencia de carga, entonces sería voltaje Thevenin sobre 2 veces RL al cuadrado, nos va a dar la misma fórmula. ¿Listo? Eso era lo que yo quería mostrarles. Y pues recordarles que la transformación, el equivalente Norton es una transformación de fuentes. Nos quedaría una fuente de voltaje en paralelo con la resistencia. Y si nos fijamos, esa fuente de, una fuente de corriente
disculpen chicos, una fuente de corriente, que sería esta, en paralelo con la resistencia de carga. ¿Cómo hallan esa fuente de corriente? Voltaje Thevenin sobre resistencia Thevenin. Y esa es la misma corriente de cortocircuito. Perdón, cortocircuito es la que se conoce como corriente Norton. Y esta resistencia Norton es la misma resistencia, es igual a R Thevenin. Y con esto terminamos este tema de equivalente Thevenin. Éxito chicos y quedo atenta a sus comentarios, dudas, inquietudes. Feliz tarde.